Quiero decirte que mi sueño es vivir en un mundo sin guerras, sin hambre, sin desigualdades y sin violencia, donde como niñez logremos desarrollar todo nuestro potencial y cumplir con lo que anhelamos, gozar del respeto y protección de nuestros derechos humanos. Hablemos de género, el derecho a tener derechos, un espacio de análisis y proyección internacional. Este programa es auspiciado por Radio Global Coach and PNL y la Northern International University, que tiene por objetivo reflexionar sobre temas de género, a fin de contribuir a lo establecido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, documentando historias de vida y desarrollo profesional en materia de género, derechos humanos, igualdad sustantiva y nueva masculinidad, entre otros grandes temas de interés para la comunidad internacional. En este episodio Hablemos de Género, el derecho a tener derechos, platicaremos de un tema muy interesante. Ni una menos, el movimiento feminista en Argentina, conquistas, escenario actual y su impacto en Latinoamérica. Para ello nos acompaña María Florencia Caro de Argentina, a quien le damos la más cordial bienvenida. María Florencia es licenciada en Comunicación Social, magíster en Género, Sociedad y Políticas, feminista, argentina, especialista en violencias por motivos de género y consultora en género, diversidad e inclusión. Tengo el privilegio de presentar a nuestra invitada. Flor es una especialista en temas de género. Es por ello que te agradezco mucho el haber aceptado mi invitación. Es un gusto tenerte en el programa. Nuevamente bienvenida. Muchas gracias. Estoy muy agradecida por esta oportunidad de seguir difundiendo las problemáticas y las temáticas vinculadas a las cuestiones de género, que en estos tiempos que corren son cada vez más urgentes, ¿no? Para todas las mujeres, para las mujeres de Latinoamérica. Así que es un placer para mí desde Argentina compartir algo de nuestra experiencia. Para iniciar con nuestra charla, ya que el tema es muy interesante y extenso, me permito compartir con la audiencia, como parte de nuestras buenas prácticas, que algunos de los planteamientos que abordaremos el día de hoy en el programa fueron retomados de la obra Historia del Movimiento de Mujeres y Feministas en Argentina tras el retorno a la democracia, el caso de la multisectorial de la mujer, una tesis de grado de María Victoria Tesoriero, entre otros textos que abordaremos también muy interesantes. Adicionalmente, al publicar este episodio, compartiremos la liga del libro para que puedan consultarlo o descargarlo. Para comenzar, Flor, ¿qué relación guardan los derechos humanos con el feminismo? Sabedores del auge tan importante que cobró relevancia en Argentina durante los siglos XIX y XX, ¿qué ha cambiado al día de hoy? ¿Y cuál es la historia del feminismo en Argentina? Bueno, el feminismo es en sí mismo un movimiento de defensa de los derechos humanos, que brega por la equidad de oportunidades, por el derecho humano justamente a vivir una vida libre de cualquier tipo de violencia, para todas las personas, de elegir un proyecto de vida autónomo y soberano, sin ningún condicionamiento, sin ninguna barrera social de género, de identidad de género, de orientación sexual, de etnia. Y bueno, en Argentina tenemos una historia amplia, diversa y muy nutrida en relatos colectivos de mujeres que en diferentes momentos de la historia sí han sido un faro, han luchado activamente por sus propios derechos, pero también por los derechos de las niñas y de las mujeres en su conjunto. A principios del siglo XX, Juana Manso, Cecilia Grierson, una gran referente fundamental del campo de la medicina, una mujer que abrió las puertas para las mujeres en el campo de una ciencia hegemónica. Luego, a partir de la década del 40, una figura mundialmente reconocida, que es la de Eva Perón, que transformó la relación de las mujeres con la política. Eva es la bandera de la lucha por el sufragio femenino en todo el continente, sin que necesariamente ella se autopercibiera como feminista, ¿no? Y bueno, entrada las abuelas de Plaza de Mayo, que se enfrentaron de cara con la violencia patriarcal de una de las dictaduras más sangrientas de la historia de América Latina, fueron un puntal, fueron referencias
y fueron un poco también espejo de lo que vendría para las luchas de los feminismos en Argentina en épocas más recientes. Así que es una mirada sintética, quizá injusta con otras aristas de la lucha feminista, pero bueno, creo que representa de alguna manera ese camino que en este caso han dado para luchar por nuestros derechos. Graciela Di Marco nos comparte en su libro lo siguiente: en América Latina, los movimientos de los 70 y los 80 se enmarcan en el contexto de gobiernos autoritarios y de un empeoramiento de las condiciones de vida, y se relacionan con la lucha por los derechos humanos, los de las mujeres, los de los indígenas. Algunos de los movimientos más relevantes fueron los de los derechos humanos en Argentina y Chile, de organizaciones indígenas en Guatemala y más tarde Ecuador y Bolivia, las comunidades eclesiales de base y posteriormente el movimiento de los Sin Tierra en Brasil, el movimiento zapatista en el caso de México y el movimiento de mujeres en todo el continente, que trajo a la arena pública los derechos de las mujeres al denunciar la violencia de género, la doble y triple jornada de trabajo, la falta de políticas de salud reproductiva, la discriminación laboral, etc. Este importante aporte de Graciela me hace cuestionarme, Flor, si verdaderamente hemos avanzado en el respeto y reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres en América Latina, o seguimos detrás de una cortina de humo, pensando que avanzamos y crudamente puede no ser así. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, me parece una síntesis sumamente interesante de las diferentes maneras de luchar que hemos construido las personas en América Latina, ¿no? Pero los avances son reales. Además, estoy convencida que es necesario reivindicar y reconocer esos avances porque nos han costado mucho, porque han sido fruto de largos siglos de lucha. Sin embargo, es en la misma medida cierto, tangible, que aún el horizonte que hemos perseguido históricamente se ve muy lejos. Y esto podemos verlo en múltiples indicadores. Lo más evidente es el índice de femicidios, que no desciende, la inequidad en la distribución de las tareas de cuidado, de niñeces, de personas mayores, de personas con discapacidad, persistente todavía en muchos ámbitos de trabajo en nuestro país, y las enormes dificultades que las mujeres tenemos para ser representadas en la política, ¿sí? Y creo que esto tiene que ver muchas veces con que es el propio Estado quien reproduce un sistema de dominación patriarcal. Digo, las bases, la construcción del propio Estado, tenga el gobierno que tenga en este momento, es el propio Estado quien tiene una estructura que no es neutral, ¿no? Que para nada es neutral, sino que reproduce permanentemente sesgos, estereotipos, roles y violencia, muchas veces planteando un acceso a los derechos humanos o una ciudadanía que se limita a lo discursivo, pero que no es real y accesible para los grupos no vulnerables, sino vulnerados por esas estructuras del Estado. Y me parece que en una segunda instancia no hay que dejar pasar oportunidad para volver a invitar siempre a nuestros compañeros varones a que acompañen desde el compromiso real, genuino, a la lucha de estos movimientos, ¿no? Me parece que el rol del Estado y el rol de los varones en este cambio, en esta transformación social, en este cambio de paradigma por el cual venimos gritando hace siglos, es fundamental. Muchas veces el sistema se apropia de nuestras consignas, haciendo una síntesis infalible entre patriarcado y capitalismo, les lava un poquito la cara y la saca a jugar a la cancha, vendiéndonos discursos que parecen feministas, pero que en el fondo no hacen más que sostener esas estructuras patriarcales y violentas. Cuando busqué información sobre feminismo en Argentina, particularmente el grito de Una Menos, encontré un sinfín de información que me pareció muy interesante. Y es por ello, Flor, que quisiera preguntarte dos cosas.
¿Qué significa para las mujeres en Argentina el grito Ni Una Menos? ¿Y qué impacto tiene a nivel Latinoamérica? Para las mujeres Argentina, el movimiento Ni Una Menos indudablemente fue un hito en nuestra historia reciente, y quizá no tan reciente también, sino todas las personas que nos están escuchando conocen. Estamos hablando de una gran manifestación histórica que se realizó en nuestro país por primera vez el 3 de junio del año 2015. Se realizó no solo en la ciudad de Buenos Aires, que es la capital, es nuestra capital, sino en todas las plazas y pueblos del interior del país. En todas las provincias hubo millones de personas en las calles. Ya venía gestándose en Argentina un cansancio colectivo ante las violencias, ante los femicidios, pero durante ese año, a raíz del femicidio de Kiara Páez, una adolescente que fue asesinada por su novio, otro adolescente, embarazada ella, fue encontrada después de estar desaparecida durante unos días, enterrada en el patio de su propia casa, ¿no? Y ese femicidio, por una conjunción de situaciones, fue un antes y un después. Fue una organización espontánea que surgió en las redes sociales a partir de un grupo de periodistas argentinas y que transformó la historia del feminismo. El feminismo argentino no empezó en 2015, tiene una larga historia, como decíamos hace unos años. Pero sí, el 2015 generó una ruptura, un apoyo masivo y colectivo, porque, bueno, ¿quién podría estar en contra de un grupo de personas que luchan contra el femicidio? Sin embargo, la organización colectiva, y hablo de feminismos académicos, feminismos territoriales, feminismos institucionales, fue ampliando esa demanda, luchando por nuevos derechos que no solamente tenían que ver con que no nos asesinen, sí, sino con otros derechos: el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, el derecho a gozar de una libertad sexual, a recibir la misma remuneración por igual tarea. Y lentamente ese apoyo masivo, ¿sí?, sobre todo a partir del debate por la ley de interrupción legal del embarazo, bueno, fue un poco diezmándose, dividiéndose, fue atravesado también por la política partidaria, pero sin duda para todas nosotras representa un grito que fue imposible dejar de oír para cualquier actor social. Y considero, por lo menos lo que he podido intercambiar estos años con compañeras de todo el mundo, ha sido clave en toda América Latina. Compañeras brasileñas, compañeras chilenas, incluso en Estados Unidos, incluso en algunos países de Europa también han tomado y referenciado la enorme lucha que se ha dado a partir de Ni Una Menos para poder replicarla. Hemos tenido comunicación hasta con mujeres de Medio Oriente que han podido valer de estas herramientas. Compañeras ecuatorianas que nos han apoyado, por supuesto nuestras hermanas de Uruguay, de Perú, de Bolivia, y un poco borramos esas fronteras, ¿no?, entre los países para levantar entre todas la misma bandera, ¿no?, porque está claro que el norte es común. Flavia Centurión, abogada y presidenta de la ONG Las Mirabal, sostuvo que el Ni Una Menos es un ejemplo en el mundo de organización política, tal como lo refiere Flor, de las mujeres y de personas no binarias. Es un capital invaluable porque logra visibilizar enormemente a la violencia de género y a su vez crear conciencia. Referirse a la protesta de Ni Una Menos implica también hacer alusión al espacio público y al término de ciudadanía, ya que dicha protesta lleva implícito en su esencia la ampliación de derechos y esta de desarrollar en el espacio, es decir, en la esfera pública. En este sentido, Flor, hablando particularmente de los varones, ¿por qué consideras que es importante que nos sumemos al movimiento? Bueno, me parece que hay muchas respuestas posibles. Eso no puede hacerse sin ustedes. Creo que esta lucha nos beneficia de la misma manera a todas las personas. Creo que los medios masivos de comunicación, las campañas de desinformación en redes sociales, impulsadas por un sistema político y comunicacional que no quiere ceder ningún privilegio, ha intentado
posicionar a los varones en una virtual posición de rivalidad ante este movimiento social. Ha desinformado, le ha contado a los varones del mundo que el feminismo es un movimiento que odia a los varones. Yo en las conferencias siempre me tomo el tiempo para explicarle a los varones por qué el patriarcado les ha hecho tanto daño también a ellos. Y puedo entender que necesitan también ese acompañamiento, esa explicación desde la amorosidad, desde la escucha. El varón que ha crecido en espacios familiares e institucionales donde la expresión de la emocionalidad ha sido un campo vedado, donde se le ha exigido una heterosexualidad exagerada y una provisión de bienes y servicios sin piedad, ¿no? Por supuesto que a nosotros nos lleva la vida, a nosotros el patriarcado nos asesina, no es lo mismo. Cada 10 minutos una mujer muere en el mundo en manos de un hombre que juró amarla, ¿sí? No como víctima de delitos callejeros, ¿no? Digo, es un tipo de crimen sumamente particular. Las mujeres morimos asesinadas en nuestras propias casas. Entonces, en principio, aunque las consecuencias sean diferentes, el enemigo, el frente es el mismo. Es el sistema patriarcal que genera un proyecto de vida donde no nos permite elegir a las personas. Nos pide que repitamos patrones sin cesar. Este también es un movimiento de liberación para aquellos varones que no tienen ganas, que no tienen fuerza para seguir replicando una masculinidad demasiado exigente para ellos. Pero además, justamente, todavía la palabra del varón es valorizada de otra manera frente a la palabra de las mujeres. A pesar de que una mujer tenga un bagaje amplísimo de títulos académicos, de recorrido territorial en materia de género, muchas veces la palabra de un varón, de un colega, de un amigo, de un compadre, de otra forma por un varón. Entonces ustedes, los varones que están atravesados por la temática, que están comprometidos, tienen que ser nuestros cómplices, tienen que ser nuestros aliados, pero de verdad, no como otra estrategia de marketing de esas que mencionábamos hace un ratito. Es con ustedes, no es contra los varones, es con los varones, es con todos y es con todas. Como decía Simone de Beauvoir, el feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente, tal como lo ha referido Flor. Este movimiento al que nos hemos referido también el día de hoy en el programa es un claro ejemplo del impacto que tiene nuestra sociedad, la lucha colectiva y cómo es que puede transformarse el mundo cuando se tiene un objetivo común. En este sentido, Flor, y en tu opinión, contextualizando también todo lo que nos acabas de referir, solo para precisar, porque quizá esta pregunta ya me la respondiste, ¿consideras que esta es una lucha de un género o se ha malentendido el feminismo y la lucha debe ser obligadamente llevada a cabo por las mujeres acompañadas de los hombres como aliados, como lo acabas de referir? Bueno, por supuesto que como te decía, esto es con todos y es con todas. Yo invito a los varones al compromiso, pero a nosotros nos pasa con frecuencia que los compañeros varones de repente en una manifestación callejera, en una marcha, como ha sido la de Ni Una Menos, muchas veces acompañan, pero buscan lugares de protagonismo, ¿sí? Tomar el micrófono, encabezar la marcha, sostener las banderas, y nosotras celebramos ese acompañamiento, pero de repente lo que necesitamos es otro tipo de acompañamiento. A los compañeros varones con los que he interactuado en las conferencias que he dado, siempre los invito a repensar el acompañamiento en otros roles. Por ejemplo, quédense en casa cuidando a los niños para que su compañera pueda ir a la marcha. Si son compañeros de trabajo de una mujer, ofrézcanle cubrir su turno ese día para que ella pueda ir a la marcha. Si son jefes, directores, en el Día de las Mujeres, en el Día Internacional de la Mujer, pueden no regalarle flores y bombones, sino facilitar que se una al paro que desde hace ya años las mujeres promovemos nosotros demás. Díganle a su amigo que está mal compartir fotos privadas de cuerpos de mujeres en grupos de WhatsApp. Díganle a su amigo que
no está bueno cómo tratan, cómo se dirigen a su novia o a su esposa. Ese es el acompañamiento que necesitamos. No nos alcanza con yo no violo, yo no mato, ni necesitamos que en la primera fila o que tomen el micrófono en una manifestación. Necesitamos que nos acompañen, pero que permitan, que cedan este pedacito de espacio público que estamos disputando hace mucho tiempo. Gracias, Flor, por compartir con la audiencia este tema tan interesante. Esta es tu casa, tu programa. Estoy seguro que tu colaboración ha sido de total inspiración e interés para nuestro auditorio. Para concluir este episodio, quisiera preguntarte si tienes algún mensaje final, algunas palabras que quieras compartir con nuestra audiencia. Bueno, agradecerte una vez más y por supuesto, si bien el feminismo atraviesa todas las latitudes, creo que especialmente en Latinoamérica las mujeres tenemos también una lucha ligada a una doble segmentación, a una doble discriminación. Por eso los invito permanentemente a poder tejer redes colectivas, a que eso no es una lucha y justamente es la razón por la que me pareció sumamente interesante participar en este espacio, porque creo que podemos llegar a construir redes en toda América Latina y bueno, mi trabajo desde hace más de 10 años tiene que ver con eso, así que soy yo quien está agradecida y mi deseo de enviar un fuerte abrazo a todas las personas que nos están escuchando. Muchas gracias. Para quien quiera seguir a Flor, cuando se publique el episodio también estarán sus redes sociales por quien quiera seguirla, incluso tener algún contacto, alguna charla con ella referente a estos temas de los cuales ella es especialista. Estará la información a disposición. Queremos también agradecer a nuestra audiencia por escucharnos y les invitamos a que nos acompañen en nuestro próximo episodio. Soy Jesús Valdez Sánchez. Hasta la próxima.